saludo. En esta presentación y exposición le estaremos hablando sobre la aplicación de los elementos de transición interna, lantánidos y actínidos, presentado por mi compañera Sobeida Castillo y esta servidora Claudelina Ferreras. Yo le estaré hablando sobre una breve introducción del tema. Mi compañera Sobeida le estará hablando sobre la aplicación de los lantánidos y luego, para finalizar, le estaré hablando sobre la aplicación de los actínidos. Una breve reseña sobre el descubrimiento de estos elementos. Los elementos de transición interna o de bloque F se le llama así por tener sus electrones de valencia en el orbital F, que incluye, como ya dije anteriormente, los lantánidos y los actínidos. El nombre de tierra rara, también llamado lantánidos, se atribuye al químico finlandés Gadolin, que observó que los compuestos de estos elementos mostraban comportamientos diferentes de los conocidos para los alcalinos y alcalinotérreos, pero eran muy similares entre sí. Con posterioridad y en reconocimiento de sus trabajos en este campo, al elemento gadolinio fue nombrado en honor a este químico. En el 1794, Gadolin descubre el itrio también. Hacia 1803 habían dos elementos de las tierras raras conocidas, itrio y cerio. Este último fue descubierto por Berzelius, este personaje que vemos aquí. Mosander, este personaje que vemos aquí, se formó con Berzelius. En el 1839, Mosander descubre el lantano. En el 1842 contribuyó a aumentar el número de elementos al aislar al herbio y al terbio. Así, en el 1842, el número de elementos de tierras raras había alcanzado 6: itrio, cerio, lantano, herbio y terbio. En el caso del disprosio, se tiene conocimiento de su existencia desde el 1869 debido al trabajo de Lecon, pero como sustancia pura debió esperarse casi un siglo para su purificación. Esto sucedió en la década del 1950. El procedimiento químico desarrollado por Mosander fue aplicado por otros investigadores, conduciendo al descubrimiento de otros elementos de esta familia. Mosander se debe al aislamiento de una mezcla de óxido que identificó erróneamente como un elemento químico nuevo y al que denominó diodimio. Este compuesto estaba constituido principalmente por una mezcla de óxido de neodimio y praseodimio. En el 1885, estos elementos fueron aislados por el químico austriaco Carl Bohm. El desarrollo creciente de la espectroscopía durante el siglo XIX permitió avanzar en la identificación de los lantánidos. Para ese siglo ya se habían descubierto los lantánidos. A diferencia de los lantánidos, el conocimiento químico de muchos de actínidos se ve dificultado por las propiedades radiactivas de los mismos. Los nombres de algunos de estos elementos recuerdan a los correspondientes a dioses de la civilización greco-romana, de los planetas más externos del sistema solar, y en honor a algunos científicos que contribuyeron con su investigación científica. Así, los elementos uranio y neptunio se designaron en recuerdo de los planetas Urano y Neptuno, siguiendo el orden en que estos planetas fueron descubiertos, mientras que el plutonio se designó en honor a Plutón y al planeta enano más externo del sistema solar hasta ahora. El mendelevio en honor a Dmitri Mendeleev, el nobelio en honor a Alfred Nobel, Einsteinio en honor a Albert Einstein. Los actínidos son un grupo de elementos químicos muy particulares que juegan un papel importante en la fabricación de armas, equipos médicos y distintos dispositivos. Están compuestos por elementos de origen natural o artificial y se pueden encontrar en la parte inferior de la tabla periódica. Abundancia. Las tierras raras, también llamadas lantánidos, se presentan en la naturaleza en proporciones mayores que otros elementos más conocidos, tales como el rutenio,
wolframio, platino, oro, etc. Los actínidos poseen tiempo de vida media corta, de manera que si bien pudieron asignarse en los procesos nucleares, en las primeras etapas del universo rápidamente se desintegraron en otras especies para más estable en escalas históricas. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra la abundancia de los lantánidos. Los lantánidos son los que están representados por los puntitos rojos, y aquí tiene su nombre, lantánidos, y aquí nos muestran su abundancia en la naturaleza. Sigue mi compañera Sobeida con la explicación de la aplicación de los lantánidos. Muy bien, continuando. Voy a compartir pantalla. Continúo hablando acerca de los lantánidos. Estos elementos químicos, como dijo mi compañera, pertenecen o tienen el nombre de tierras raras también. Estos elementos, el primer elemento químico que forma parte de ello es el cerio. Es el cerio y su principal característica es que es un elemento de color gris metálico similar al hierro. Se torna pardo rojizo al exponerlo al aire. Es un elemento muy escaso en la corteza terrestre, donde aparece disperso en diversos minerales como es la cerita y la monocita. Poner el puntero, se me olvidó. Ok. Los principales usos de este elemento químico está en algunos de sus derivados, se usa en pirotecnia y como materiales cerámicos. El óxido de cerio se usa para el pulido de lentes, en las aleaciones de los imanes permanentes. Es uno de los elementos químicos raros que puede ser encontrado en equipos tales como televisor, a color, lámparas fluorescentes y cristales. Luego tenemos el elemento químico praseodomio, que este elemento químico se caracteriza, su principal característica es que es algo más resistente a la corrosión en el aire que el europio, el lantano y el cerio o el neodimio, pero desarrolla una capa verde de óxido cuando se rompe o cuando está expuesto al aire, exponiendo más metal a la oxidación. Sus principales usos son como un agente de aleación con el magnesio para crear los metales de alta resistencia que se utilizan en los motores de avión. El praseodomio forma la base de las luces de arco de carbón que son utilizadas en las industrias de movimiento de imágenes para la iluminación de un taller de las luces de un proyector. El praseodomio es un componente de cristal de dimimio que se utiliza para hacer ciertos tipos de soldaduras y vidrios soplados. Luego tenemos el elemento químico neodimio, que se utiliza o se caracteriza principalmente porque tiene un color brillante, metálico plateado, oscurece rápidamente al contacto con el aire formando un óxido. Permanece en la familia de los elementos de transición interna y contiene su forma estable de electrones y su isótopo más conocido es el ND142. Sus usos principales son que es un componente del didimio
usado para colorear cristales y la fabricación de gafas de protección para los soldadores, pues absorbe la luz ámbar de la llama. Es muy buen sustituto de la pintura metalizada de los coches. Sales de neodomio son usadas como colorantes de esmalte. El prometio, que este elemento químico se caracteriza su principal por tener diversos isótopos conocidos como radiactivos. Su aplicación principal es en la industria de sustancias fosforescentes. Aunque en la Tierra no existen naturalmente, se ha detectado en el espectro de una estrella de la constelación de Andrómeda. En sus usos, su aplicación principal es en la industria de sustancias fosforescentes, como les dije anteriormente. Es muy buen sustituto de la pintura metalizada de los coches. Se podría usar como fuente portátil de rayos X. Se podría usar para elaborar láser destinados a comunicación con submarinos en su ámbito habitual o sumergidos. Luego tenemos el samario, que este elemento químico se caracteriza por su peso atómico, que es 150.35, y sus 7 isótopos que se encuentran en la naturaleza, como son el 147, 148 y 149. Son sumamente radiactivos y emiten partículas. El óxido de samario es de color amarillo pálido, muy soluble en la mayor parte de los ácidos, dando sales amarillo, topacio en solución. Actualmente, el samario es obtenido principalmente a través de un proceso de intercambio iónico de la arena de monazita. Entre sus usos tenemos como el óxido de samario se utiliza en óptica para absorber la luz infrarroja, se usa como catalizador en la deshidratación y en la deshidrogenación del etanol, se usa como parte de una aleación en los imanes de samario cobalto, por ejemplo, en los audífonos. Luego tenemos el europio, que este elemento químico es peligroso en el ambiente de trabajo debido al hecho de que los vapores y los gases pueden ser inhalados con el aire. Esto puede causar embolias pulmonares, especialmente por explosiones a largo plazo. Su uso es uno de los elementos químicos que forma compuestos fluorescentes usados en dispositivos como televisión a color, lámparas fluorescentes y cristales. El óxido de europio es ampliamente usado como sustancias fluorescentes en los aparatos de televisión y como un activador de otros fosforescentes basado en itrio. El elemento gadolinio, puesto que su temperatura del gadolinio es de 292 Kelvin o 18.85 Celsius, su magnetismo dependerá de la temperatura ambiente. Por encima de dicha temperatura será paramagnético y ferromagnético por debajo. El gadolinio tiene muy buenas propiedades superconductoras. Los compuestos de gadolinio se emplean en los tubos de televisión a color. Se aplica para la fabricación de CD. Disociaciones de gadolinio se emplean en diagnósticos de enfermedades. Su magnetismo le confiere propiedades adecuadas para la refrigeración magnética industrial. El terbio, este elemento químico no se encuentra nunca en estado libre en la naturaleza, sino que contenido en diversos minerales como la cerita, la gadolinita, la monazita,
la xenotima y la euxenita. Algunos de ellos con un contenido inferior a 1% de terbio. Su uso principal es este elemento se utiliza en el dopaje de materiales usados en dispositivos de estado sólido, tales como el fluoruro de calcio, el tostado de calcio y el molabdato de estroncio. Se emplea como cristal estabilizador en células de combustible que operan a elevadas temperaturas junto al óxido de circonio en aleaciones y en la producción de componentes eléctricos. Es utilizado en bombillas y bajo consumo o lámparas fluorescentes. El elemento químico terbio, gadolinio, dispromio, es que dice, no, que no se ve con esta cosa. Bien, este elemento químico, el disprosio, es una tierra rara que presenta brillo metálico plateado, es tan blando que puede ser cortado con una navaja, puede ser procesado por máquinas sin emitir chispas si se evita el sobrecalentamiento. Sus propiedades pueden verse muy afectadas por cantidades muy pequeñas de impurezas. Entre sus principales usos, algunos calcogenuros de disprosios y cadmio son fuentes de radiación infrarroja para el estudio de reacciones químicas. El disprosio también se usa en la fabricación de discos compactos. Este elemento químico, en conjunción con vanadio y otros elementos como componentes de materiales para láser. El holmio es un metal de transición también, que forma parte de los lactánidos. Este metal es paramagnético, pero a medida que la temperatura disminuye se convierte en antiferromagnético y luego al sistema ferromagnético. El holmio no forma ningún compuesto comercialmente importante. El holmio es un elemento muy magnético. Entre sus usos se utilizan imanes de gran potencia y procesos nucleares. Es un elemento químico relativamente blando y maleable, que es bastante resistente a la corrosión y también en el aire seco en condiciones normales de presión y temperatura. Se utiliza como dopante en láser y se alea a veces con otros metales para crear los imanes. El metal también se utiliza en la investigación nuclear y como agente de colorante para el vidrio amarillo. Luego tenemos el herbio, que se caracteriza por sus sales que son rosadas y el elemento origina un característico espectro de absorción en el espectro visible, ultravioleta y cerca del infrarrojo. Las propiedades del herbio están muy influenciadas por la cantidad y tipo de impurezas presentes. El herbio no tiene papel biológico conocido alguno, aunque algunos creen que es capaz de estimular el metabolismo. Entre sus principales usos es utilizado habitualmente como filtro fotográfico y debido a su resistencia es útil como aditivo metalúrgico, utilizado como dopante en aplicaciones de fibra óptica. Se utiliza a veces como colorante para vidrios y esmalte para porcelanas. Luego tenemos el tulio, que este elemento químico, sus principales usos, ha sido usado para crear láser, pero los altos costes de producción han evitado que se desarrollen otros usos comerciales. Cuando el tulio está estable, que es el 169, se bombardea en un reactor nuclear, puede servir posteriormente como una fuente de radiación en aparatos portátiles de rayos X.
es inestable, el 171 podría ser probablemente usado como fuente de energía. Luego tenemos el iterbio, que este elemento químico, su principal uso, un isótopo del iterbio, que es el 69, se ha usado como fuente de radiación alternativa para una máquina de rayos X portátil cuando no se disponía de electricidad. Pues puede usarse para mejorar el referimiento del grano, la resistencia a otras propiedades mecánicas del acero inoxidable. Algunas aleaciones del iterbio se usan en odontología. Y por último, tenemos el lutecio, que este elemento químico es más difícil de aislar, lo cual justifica su carencia y relativamente pocos usos de este se le han encontrado. Principalmente mena de lutecio comercial exportable es la monazita. De este elemento existe un isótopo estable que es el 175 con abundancia natural de un 97.41%. Se emplea como catalizador en el craqueo de petróleo en las refinerías y en diversos procesos químicos como alquilación, hidrogenación, polimeración. Se están investigando radioisótopos de lutecio para ser aplicados en medicina nuclear en tratamientos terapéuticos. Hasta aquí mi presentación y continúo con mi compañera Claudilina. Muy bien, continuamos. Aplicación de los actínidos. El primer elemento, el torio, con su número atómico 69, su símbolo TH. La aplicación del torio, aparte de su incipiente uso como combustible nuclear, el torio metálico o algunos de sus óxidos se utilizan en las áreas siguientes: incorporación del wolframio metálico para fabricar finalmente para fabricar filamentos de lámparas eléctricas. Aplicaciones en material cerámico de alta temperatura, como agente de aleación en estructuras metálicas, componente básico de la tecnología del magnesio, catalizador en química orgánica, fabricación de lámparas electrónicas, lentes de alta capacidad para instrumentos de presión, electrodos especiales para soldadura, también conocida como soldadura GTAW, sigla en inglés. La aleación como wolframio favorece mayor emisividad de electrones del electrodo. Esto facilita el encendido y permite que el electrodo del wolframio funcione a menor temperatura y aporte el mismo rendimiento en la pieza que trabaje. El siguiente elemento, el protactinio, su número atómico 91 y su símbolo Pa. La aplicación de este, debido a su escasez, alta radioactividad y toxicidad, actualmente no existe uso para el protactinio fuera de la investigación científica básica. El protactinio 231 se forma por la desintegración de alfa de uranio 235, seguido de una desintegración beta del torio 231, podría quizás mantener una reacción nuclear en cadena y en principio podría ser usado para contribuir una bomba nuclear. La masa crítica, según Walter, es 170, más o menos 180 kilogramos. Otros autores
concluyen que no es posible una reacción en cadena usando 231 protactinio. El uranio. El uranio es un elemento químico metálico de color plateado, grisáceo, de la serie de los lantánidos. Su símbolo químico es U y su número atómico es 92. Aplicación. En la principal uso del uranio, en la actualidad es como combustible para reactores nucleares que producen el 3% de la energía generada por los seres humanos en el mundo. El uranio empobrecido con una proporción de uranio 235 inferior a la natural, producido como producto de desecho tras la utilización del uranio en centrales nucleares. Es usado en la producción de municiones perforadoras y blindaje de alta resistencia. Otros usos incluyen su alta densidad. Se utiliza el uranio en la construcción de estabilizadores para aviones, satélites artificiales y veleros. Se utiliza el uranio como agregado para la creación de cristales de tono fluorescente verdes o amarillo. El largo periodo de desintegración del isótopo 238 se utiliza para estimar la edad de la Tierra. El 238 se convierte en plutonio en los reactores productores. El plutonio puede ser usado en los reactores en armas nucleares. En algunos accesorios luminosos utilizan uranio, del mismo modo que lo hacen algunos químicos fotográficos. Su alto peso atómico hace que el uranio 238 pueda ser utilizado como un eficaz blindaje contra las radiaciones de alta penetración. El uranio en estado metálico es usado para los blancos de rayo X para hacer rayos X de alta energía. El uranio empobrecido se usa como blindaje en los carros de combate moderno. También los misiles llevan uranio empobrecido en su espolón. Fertilizante de fosfato a menudo contiene alto contenido de uranio natural debido a que el mineral del cual son hechos es típicamente alto en uranio. El otro elemento de los actínidos es el neptunio. Su símbolo es NP y su número atómico es 93. La aplicación de actualmente el neptunio es un metal de escasa aplicación, aunque el isótopo 237 es usado en el ámbito científico en dispositivos de detección de neutrones de alta energía. El ámbito militar, el neptunio 237 también puede ser usado en dispositivos generadores de energía eléctrica, en aeronaves y además en vehículos de combate explosión, como podemos ver aquí en la imagen. Bien, estos elementos tienen poca aplicación debido a que son inestables, duran poco tiempo en la naturaleza. Los que son más estables son utilizados para armas nucleares, imanes, armas, etcétera. Bien, hasta aquí nuestra exposición. Espero le haya gustado. Gracias.